pueden salir a sus clases y usted le ruego que permanezca de pie porque vamos a leer la palabra del Señor. Y mientras los niños salen a sus clases, quiero recordar a los padres estar por favor retroalimentando lo que ellos están aprendiendo en su escuela dominical. No deje esta labor solo para los maestros, sino haga usted el refuerzo en la casa. Pregúntele a su niño, pregúntele a su adolescente qué aprendió y reafirme las verdades y los principios que en este lugar ellos conocen. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Puede tomar asiento, colóquese cómodo en esta mañana. No muy cómodo, no se me vaya a dormir tampoco, está haciendo frío y el frío nos va adormeciendo. Entonces le voy a pedir al que está al lado, si alguien está durmiendo, dele un codazo santo, ¿listo? Dele un codacito santo. Bien, nos encontramos en esta mañana en el séptimo yo soy. Ese es el séptimo yo soy que hemos venido estudiando acá en la iglesia. Yo soy la vid verdadera. Y el capítulo que usted y yo tenemos delante de nosotros, pues gira en torno a la última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Si usted mira el contexto inmediato, se va a dar cuenta que está en ese contexto inmediato y que el Señor viene hablando cosas interesantes a sus discípulos. Cristo en unos capítulos antes viene hablándoles de la comunión unos con otros y la comunión con Él. El común compartir, el estar con Él, el compartir con Dios, el tener a un Dios cercano, pero no solo eso, el manifestar que Dios es cercano en una relación con los demás. El Señor viene hablándoles del amor y cuán importante es entender en medio de la iglesia el amor. Como usted y yo tenemos que crecer en el amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es decisión, el amor es una determinación de amar al otro, de vivir para bendecir al otro, para ayudar al otro. El amor es no solo aquel que me cae bien, sino sacrificarme por el otro. Y el Señor viene hablando de cosas interesantes que el creyente necesita conocer. Y usted ahorita va a darse cuenta que este mensaje no está enfocado solo en personas de afuera, no, está enfocado radicalmente en las personas de adentro de la iglesia, en aquellos que son discípulos del Señor. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque esto va a tener un significado más grande, nos va a dar un significado más grande de este pasaje. Pero no solo Jesús viene hablando de la comunión, no solo viene hablando del amor, sino que viene hablando del Espíritu Santo, de que Él va a enviar su Espíritu y que su Espíritu iba a estar en medio de nosotros, con nosotros, que su Espíritu nos iba a ayudar, nos iba a guiar a toda verdad. Es entender que el Señor no nos deja solos y que usted y yo tenemos el apoyo, la compañía, la dirección del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana.
para vivir en medio de lo que usted y yo estamos enfrentando. Otra cosa de la que el Señor les habla es de la obediencia y de la paz. Y cuán importante es para usted y para mí como creyentes obedecer al Señor. ¿Cuántos creen que es importante obedecer al Señor? A veces hacemos sacrificios, la palabra lo dice. Es más importante el obedecer que los sacrificios. A veces queremos hacer sacrificios, queremos dar tantas cosas o hacer tantas cosas, pero no determinamos obedecer. Y el Señor ama la obediencia de aquellos que dicen que son su pueblo. Y cuando usted y yo amamos, cuando usted y yo obedecemos, cuando usted y yo tenemos comunión con el Señor, cuando usted y yo vivimos realmente al Señor, pues hay otra cosa de la que el Señor estaba hablando en el contexto, y es de la paz. De la paz no solo con Él, sino de la paz con aquellos que están a nuestro alrededor. Este pasaje es muy hermoso y es interesante, porque el Señor quería que aquellos que escuchaban su voz, y recuerde el contexto inmediato, la cena, Él está hablando a un grupo de personas íntimo, a un grupo de personas muy cercano a Él, a personas que no estaban lejos o que eran visitantes ocasionales o personas que de vez en cuando se reunían con Jesús. Está hablándole a hombres y a mujeres que estaban constantemente con Él, que estuvieron constantemente con Él. Y el enfoque, lo que Dios o el Señor quería enseñarles o quería que ellos entendieran, era que todo lo que usted y yo hacemos separados de Él, lejos de Él, apartados de Él, no tiene ningún sentido. Por eso este mensaje es para el creyente, porque cuando usted y yo no tenemos o no estamos aferrados al Señor, no estamos unidos al Señor, no hay una comunión fuerte con el Señor, no hay una conciencia de realmente quién es Él, qué hizo por mí, cómo debo vivir yo, entonces lo que hagamos no tiene sentido. No tiene sentido asistir a la iglesia, no tiene sentido ofrendar, no tiene sentido diezmar, si no entendemos lo general, lo completo de lo que Dios quiere que usted y yo podamos comprender y de la manera que Dios quiere que usted y yo vivamos. El creyente sin el Señor o la persona sin Dios no puede dar ningún fruto. No puede dar ningún fruto. Ahora es interesante cómo el Señor, a través de la historia, a través de la palabra de Dios, comparó a su pueblo muchas veces con una viña. Acá el texto nos habla de una vid, pero yo quiero mencionarle algo. El Señor habla de su pueblo Israel y habla de su pueblo en torno a una viña o en relación a una viña. Quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 27 y note lo que el Señor dice acerca de esta viña, porque Dios proyectó a la viña. Escuche algo, recuerde que es para el creyente, que es para el cristiano. Dios proyectó a la viña para que diera fruto. Usted y yo sabemos que cuando usted siembra una mata de papas, ¿qué espera que le dé? Papas, ¿cierto que sí? No espera que le dé hojas solamente y que le dé las florecitas. Usted quiere que le dé papas. Y el Señor proyectó a la viña para que esta viña diera fruto. Isaías 27 versículo 3. Note lo que dice este texto. Yo Jehová la guardo, habla de la viña de Israel. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie que la dañe. Y vaya al versículo 6 de ese mismo capítulo. El versículo 6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará ¿de qué? ¿De qué llenará la faz del mundo? De fruto. ¿Cuál es el deseo del Señor con nosotros? ¿Cuál es el deseo de Dios de tenernos en este lugar? A ver, ¿qué es lo que Dios quiere al tenernos en este lugar? Lo que Dios quiere al tenernos hoy, en esta mañana, en este lugar, no es solamente que conozcamos un mensaje, que recibamos una información. Lo que Dios quiere al tenernos en este lugar es que usted y yo le conozcamos a Él, que usted y yo comprendamos el amor de Dios, entendamos lo que Él hizo por nosotros, el sacrificio por nosotros, y que de esta manera usted y yo vivamos para Él y podamos dar ¿qué? Fruto.
podamos dar ¿qué? Fruto. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando usted mira este texto es muy lindo, es maravilloso, ¿verdad? Qué rico y qué bueno que el Señor quiere o ha querido que su pueblo dé fruto, pero la verdad es que la historia muestra que no siempre fue así. Y que el pueblo de Israel de una u otra manera no respondió a la voz de Dios y al deseo de Dios de la manera que Él quería que respondiera. Podemos mirarlo en un texto, vaya conmigo a Isaías capítulo 5, porque el Señor menciona ahí lo que pasó con su viña, lo que pasó con su pueblo. Isaías capítulo 5, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Vaya a Isaías 5. ¿Estamos ahí? Dice el texto: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña. Isaías está hablando del Señor y del pueblo de Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y que dio uvas silvestres. ¿Sabe qué significa una uva silvestre? Una uva amarga. Una uva silvestre es una uva agria que no sirve, que nadie quiere tomar. Es un fruto que no es deleitoso, que no atrae. Muchas veces nosotros tenemos la intención de hacer cosas buenas. ¿Cuántos en este lugar tienen la intención de hacer cosas buenas? ¿Cuántos en este lugar tienen la intención de mejorar cada día? Amén, ¿cierto? ¿Cuántos en este lugar tenemos la intención de sacar adelante proyectos? Sí, cosas importantes, no solo a nivel personal, sino a nivel ministerial, a nivel de nuestro contexto en la iglesia. Queremos sacar adelante muchas cosas, queremos quizás agradar al Señor, pero déjeme decirle que si usted y yo no tenemos comunión con Dios, no estamos adheridos al Señor, no estamos nutriéndonos de Él, no estamos alimentándonos de su palabra, de su poder y de su fuerza, usted y yo entonces no vamos a dar ningún fruto. Porque no valen las buenas intenciones. No es suficiente con querer solamente. Usted y yo necesitamos arraigarnos en Cristo. No es solamente tener el deseo, no es solamente tener el sentir. Si somos incapaces de dar fruto agradable a Dios por nuestros esfuerzos personales. Usted no puede dar fruto por su esfuerzo personal lejos del Señor. Tiene que estar unido a Cristo. Y la unión con Cristo no es cada 8 días. La unión con Cristo no es una vez a la semana. La unión con Cristo es todos los días. Porque la rama o el árbol que se despega del tronco se va a secar. Sea 1 o 2 días, se va secando. Y a veces vivimos toda la semana o permanecemos toda la semana alejados del Señor, separados de Dios, y queremos tener fruto, queremos que nos vaya bien, queremos progresar, queremos avanzar, pero separados de Dios nada podemos hacer. Y el Señor quería que el pueblo de Israel, que aquellos que estaban cerca de Él entendieran que no es posible sin Dios. Y me llama la atención porque viene a memoria palabras del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo decía que lo que quería hacer era realmente lo que no hacía. ¿Usted recuerda el texto? Si quiere lo leemos, vaya conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque eso pasa en nuestra vida muchas veces. Romanos capítulo 7, versículo 15. El apóstol dijo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y a tal punto que el apóstol mencionó estas palabras. ¿Y sabe qué dice después el apóstol? Miserable de mí, miserable de mí. Porque cuando usted y yo no estamos realmente en Cristo, no hacemos lo que tenemos que hacer. No obramos como tenemos que obrar.
no vivimos como tenemos que vivir. Entonces, ¿cuál es la clave para poder agradar a Dios? ¿Cuál es la clave para que usted y yo como creyentes podamos dar fruto? El Señor en este pasaje nos describe cosas interesantes y yo quiero que mencionemos o miremos de una manera los personajes de este texto. El texto comienza diciendo: yo soy ¿qué? La vid verdadera y mi padre es ¿quién? El labrador. Aquí nos habla de algo inicialmente, y es que hay una vid verdadera, ¿verdad? Hay una vid que no es falsa, hay una vid que no tiene error, hay una vid que es verdadera. Jesús es la vid verdadera, la vid importante. Y me gusta mucho que el Señor dice: yo no soy, no dice yo soy una vid, Él dice: yo soy ¿qué? La vid. El artículo la le está dando la singularidad. No hay otro. No existe otro. Podrán haber ideologías, podrán haber filosofías, podrán haber historias en este mundo, podrán haber muchos diciendo: yo tengo la verdad, yo tengo el conocimiento, pero la Biblia me dice que Él es la vid, la única vid, que es fuente de sabiduría, fuente de entendimiento, fuente de conocimiento. No hay otra. Por eso no basta con lo que vemos en el internet, no es suficiente con lo que vemos en este mundo. Es más, es perjudicial muchas veces todo lo que estamos cogiendo, todo lo que estamos agarrando del mundo que está a nuestro alrededor, y dejamos de lado la vid verdadera. Porque no hay verdad sino en Cristo. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Él es la vid verdadera, Él es la vid importante. Él es aquella que es la fuente de la vida. ¿Sabe qué está diciendo el Señor cuando dice: yo soy la vid? Está haciendo una diferencia. Cuando yo soy la vid verdadera, está haciendo una diferenciación con muchas vides que hay afuera. Y afuera hay muchos que dicen: yo tengo la verdad. Afuera habrá muchos que dicen: yo sé cómo salir adelante. Afuera te encontrarás con muchas cosas que te van a decir cómo prosperar, cómo mejorar en tu vida personal, cómo mejorar en tu relación con tu esposo, con tu esposa. Habrá muchos que pueden levantar la voz para decirte, pero la Biblia nos enseña que solo Él es la vid verdadera. No hay otro. Qué bueno y qué interesante que el Señor le está hablando a aquellos que estaban cerca a Él. ¿Sabe por qué les está diciendo ese tipo de cosas? Porque ellos iban a enfrentar a un mundo de tentación, de pasiones. Él les está diciendo esto porque Él en un momento determinado, Él se iba a ir y no iba a estar con ellos. Sí, dejaba su espíritu, pero que quería que tuviesen presente que lo que ellos iban a vivir, lo que quizás iban a escuchar, podía afectar sus vidas. Hoy hay cosas que están afectando a la iglesia. ¿Y saben por qué están afectando tanto a la iglesia? Porque Jesús no es la vid para muchos. Porque Jesús no es el tronco para muchos. La vid nos habla de la singularidad. Ahora, cuando dice que es verdadera, nos está diciendo que es la vid perfecta, que está completa, que no hace falta nada más, iglesia. Usted y yo no tenemos que ir a buscar otras cosas en el mundo. Usted y yo no tenemos que ir a probar cosas en el mundo. Usted y yo no tenemos que ir a degustar cosas del mundo, porque en Cristo lo tenemos todo. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Él es suficiente. Cuando habla de verdadera, está hablando de un adjetivo que no solo significa que es real, que es veraz, sino que es perfecto, está completo. Fuera de Cristo no hay nada, pero en Cristo lo tenemos todo. Entonces, ¿para qué probar otras cosas? ¿Para qué incursionar en otras cosas si tenemos lo perfecto? Si Cristo, esta vid, comunica la vida, si esta vid nos da la fuerza, si esta vid nos da el aliento para usted y yo fructificar, ¿por qué buscar otras cosas en el mundo si Él lo es todo? ¿Sabe qué significa o qué resalto del término yo soy la vid verdadera?
que cuando usted y yo estamos cimentados en la vid verdadera, escuche lo que le voy a decir, cuando usted y yo estamos cimentados en la vid verdadera y entendemos que fuera de Él no hay nada y nuestro corazón está unido a Él, usted y yo vamos a dar un auténtico fruto, un fruto real, no una apariencia, no vanidades. Cuando Él es la vid verdadera, entendemos eso y nuestra vida está cimentada en Él, nuestro fruto no es apariencia. Yo voy a ser real y lo que yo voy a evidenciar es real, es evidente, es algo auténtico. ¿Por qué? Porque no me estoy alimentando del mundo, no me estoy alimentando de lo vano, no me estoy alimentando de lo profano, me estoy alimentando de lo verdadero. Y si usted se alimenta de lo verdadero, ¿qué tiene que producir? Lo verdadero. ¿Qué tiene que evidenciar? Lo auténtico. Su vida y mi vida como creyentes es una vida auténtica. Es una vida auténtica. Oh, que esto es interesante, porque el tiempo en el que Jesús está hablándole a ellos no es muy diferente al tiempo en el que nosotros nos encontramos. Jesús está hablándole a un puñado de hombres y mujeres que vivían en medio de fariseos, escribas, publicanos, de gente que se consideraba santa, que se consideraba irreprensibles, una cantidad de personas que manifestaban acciones, que mostraban una cantidad de cosas, de rituales, pero que en su corazón y en su vida realmente no estaban evidenciando el verdadero fruto de vivir con Dios. Hoy estamos en el mismo contexto. La iglesia cristiana se encuentra en el mismo contexto. Por eso lo que usted y yo manifestamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, escuche lo que le voy a decir, cómo usted vive, cómo usted se relaciona, cómo usted se desempeña en su entorno, eso manifiesta cuál es su fuente o de qué se está alimentando usted. Y esta mañana es evaluar nuestro estilo de vida, porque si Jesús es la vid verdadera y nosotros no estamos viviendo en la verdad o viviendo la verdad, tenemos que evaluar nuestro comportamiento y nuestro camino. Ahora, un segundo personaje que aparece en el texto. ¿Cuál es el segundo personaje? Y mi padre es que el labrador. Todo sembrado, todo plantío debe tener quien lo cuide, quien lo sustente, quien esté pendiente de él todo el tiempo, en todo el proceso de crecimiento. Tiene que haber alguien que esté allí. Gloria al Señor y damos gracias a Dios porque no tenemos un padre que nos tiró a la tierra, que nos creó y nos mandó y nos dejó ahí para que estuviésemos solos. Hay un Padre que está pendiente de nosotros. Amén. Hay un Dios que está pendiente de nosotros. Hay un Dios que quiere hacer lo mejor por nosotros. Hay un Dios que está interesado esta mañana por nosotros. ¿Usted no se alegra por eso? ¿Usted no se alegra que tiene un Dios que no lo deja solo, que está pendiente, que se interesa en que usted viva bien, en que usted dé fruto, en que usted crezca, en que usted avance? Eso es lo que tenemos hoy. El Padre, el labrador, representa al Dios del cielo, aquel que está cuidando, que está formando, que está limpiando ese cultivo para que el cultivo sea libre de plagas, libre de aquello que le dañe, libre de aquello que contamina, porque el deseo del Padre es que tú no solo estés bien, no solo tú estés cuidado, sino que tú y yo demos fruto. Ese es el deseo de Dios. Y ahorita vamos a ver algo que me gustó mucho y es interesante mientras estudiaba el texto. El Padre es el labrador, entonces, que está a cargo de todo este proceso. Ahora, siendo el Padre el labrador, quiere decir que todo el proceso para que se manifieste el fruto depende de Él y procede de Él. Siendo el Padre aquel que está labrando, aquel que está cuidando, aquel que está vigilando, aquel que está alimentando, aquel que está nutriendo, aquel que está despedregando, limpiando, regando, quiere decir que el fruto, el crecimiento y el avance solo depende de Él.
Es decir, usted y yo sin Él, fritos. Sin Él, raquíticos. Sin Él, sin fruto. Porque todo depende de Él. Jesús habló de varias veces de cultivos, de viñas, de sembrados. Él habló acerca de aquellos que quizás eran dueños de una villa y podrían hacer con ellos como quisieran, arrendarla, venderla, alquilarla. Sí, usted y yo lo sabemos. Hay parábolas, Marcos 12, del 1 al 12 nos habla de esto. Pero este labrador, en este caso, él es el labrador y no es cualquier labrador, es el Padre. Y no tiene cualquier sembrado. ¿Qué sembrado tiene? Dice que tiene una vid verdadera. ¿Sabe de quién está hablando? De su Hijo Jesucristo. De su Hijo Jesús. Él está hablando de esto. No se trata de Israel como lo leímos en el texto de Isaías. No se trata de un viñedo, se trata de una vid. Y Jesús es la vid verdadera, enviado por el Padre, entregado por el Padre, plantado por el Padre, para que usted y yo en esa vid diésemos fruto. Para que en esa vid usted y yo tuviésemos vida eterna. Para que en esa vid usted y yo tuviésemos todo lo que se necesita. Qué lindo el Señor, cómo está interesado en cada uno de nosotros. Él es la vid que fue puesta por el Padre, no solo para darnos vida eterna, sino para que usted y yo, cuando estemos aferrados a esa vid, cuando estemos cimentados en esa vid, podamos entonces tener un cambio radical en nuestra vida, en nuestra condición, y podamos llevar frutos. Y ya el texto nos habla de otro personaje. ¿Cuál es el otro personaje que menciona el texto? ¿Cuál es el otro personaje? Los pámpanos. Y en el texto no dice abiertamente quién es, pero todo indica que los pámpanos, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros, las ramas. Aquellas ramas que crecen del tronco, que están aferradas al tronco. Ahora, es interesante algo. Lea conmigo una vez más el texto. En el capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Escuche lo que dice acá en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La versión de la Reina Valera, que es una de las versiones más cercanas al escrito original, nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Pero prestemos atención o pongamos atención a algo, al significado original de este texto, y es que el significado original dice: todo pámpano en mí que no lleva fruto, todo pámpano en mí que no lleva fruto. Es aquí donde se habla del creyente. No está hablando de cualquier persona, no está hablando de una persona que está lejos del Señor. Aparente la diferencia es mínima, pero cambia totalmente el significado o el sentido de la aplicación de esta enseñanza. En el primer caso, cuando dice la Reina Valera, todo pámpano que en mí no lleva fruto, aparentemente se refiere a alguien que no conoce del Señor, a alguien que no ha nacido de nuevo, a alguien que quizás no tiene un conocimiento de Cristo, una cercanía con Cristo. Pero cuando miramos el significado original, dice: todo pámpano en mí que no lleva fruto, nos está diciendo, no es que apenas va a conocer, es que realmente ya estaba en mí. Es alguien que está dentro, es alguien que vive adentro, es alguien que hace parte de la iglesia. Y aquí sí hay una responsabilidad de nosotros, porque aquel que está en mí, dice el Señor, y no lleva fruto, lo corta. Aquel que está en mí y no lleva fruto, no puede permanecer ahí, no puede estar ahí. Estos que en mí no llevan fruto es los que están ahí, los que están dentro por una profesión real, ¿cierto? Tienen que ser quitados. Pero todo pámpano en mí que no lleva fruto, en ese sentido, es la unidad con Cristo. ¿Cuántos en este lugar creen que tienen unidad con Cristo?
Pues tiene que evidenciarse con el fruto. Porque usted, si está unido a Cristo, escúcheme algo, Él no es Él no es un tronco infértil. Él no es un tronco improductivo. ¿O Cristo es improductivo? Yo le pregunto, ¿Cristo es improductivo? No. ¿Cristo es productivo? Sí, es el más productivo, porque Él es la vid verdadera. Entonces, aquellos que no están o que están unidos a Cristo y no están dando fruto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pastor, yo no sé qué pasa. ¿Era que a esta ramita no le llegó nutrientes? A esta ramita no le está llegando la savia. A esta ramita no le está llegando la energía. ¿Sabe por qué no llega la energía o el nutriente o la savia a la ramita? No porque haya defecto en la vid, hay defecto en la rama. Y porque el pámpano de una u otra manera ha impedido que el Señor haga la obra. Por eso entender, iglesia, que usted y yo necesitamos al Señor. Por eso entender que nuestro corazón tiene que estar limpio para que Dios produzca fruto en nosotros. Por eso entender quién es Él es importante en medio de nuestro contexto como cristianos. Ahora, me gusta mucho cuando el texto nos menciona lo siguiente. Ya hablamos de los personajes y lo que significa. Yo quiero que me acompañe al versículo 4 de este texto, porque el Señor está hablando de algo que usted y yo necesitamos entender hoy. Ya hablamos de la vid, ya hablamos en grandes rasgos de qué significa esa vid, quién es la vid y los personajes. Pero note lo que el Señor está hablando en el texto, porque Él habla de aquí algo importante y Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego. ¿Y qué? Yo no sé si usted ha estudiado el pasaje, y en estos versículos del 1 al 8 encontramos 10 veces la palabra permanecer. Encontramos muchas veces la palabra permanecer. Y cuando Dios nos habla muchas veces, repetidas veces, de un término, de una palabra, usted y yo tenemos que abrir los ojos. Y usted y yo tenemos que evaluar y que mirar y revisar qué significa esto. La palabra permanecer significa quedarse. La palabra permanecer significa estar en un lugar, en un estado o en una relación. Eso es permanecer. No es visitar, no es un visitante ocasional, alguien que intenta una relación, alguien que frecuenta a otra persona. Permanecer significa habitar en un estado o en una relación. Y esto es clave para que podamos entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros al decirnos que Él es la vid verdadera. Esto es clave para que usted y yo hoy como creyentes podamos entender cuál es el deseo que está en el corazón del Señor para nosotros esta mañana, para el pueblo de Dios. Permanecer quiere decir morar, quiere decir perdurar, quiere decir quedarse a vivir. Y Cristo se está comparando con la vid. Y el principal propósito de esa vid es subrayar la importancia que tiene el creyente de la dependencia de Jesús y de que podamos vivir en Jesús. ¿Sabe? Jesús para muchos ha sido alguien que visitamos ocasionalmente. La iglesia a través de la historia, gran parte de la iglesia a través de la historia ha visitado a Jesús. Ha frecuentado a Jesús. Y si el Señor lo está hablando es porque Él sabía que esto iba a pasar y que esto iba a acontecer en la iglesia. Si el Señor lo está diciendo es porque sabe que para nosotros esto es real y es importante.
Jesús no se visita. Jesús no es para pasar un rato con Él, no es para pasar unos días con Él. Jesús no es para estar solamente el domingo con Él. Jesús es para vivir en Él y con Él todos los días de nuestra vida. Jesús es para escucharlo, para amarlo, para obedecerlo todos los días de nuestra vida, 24/7. El Señor sabía lo que su pueblo iba a hacer y por eso habla esta palabra. Y Él quiere que entendamos la necesidad y la importancia de nuestra dependencia de Jesús, de nuestra necesidad de Él. El deseo del Señor va mucho más allá de explicarles, al mencionar esto, de explicarles algo de la naturaleza, de ramas, de vides. Va mucho más allá, pero usa esta alegoría, usa este ejemplo para que ellos entiendan la necesidad de Cristo en el creyente. Mira, hay personas que necesitan más al líder que a Cristo. Hay personas que manifiestan más la necesidad del pastor que a Cristo. Hay personas que manifiestan o expresan más la necesidad del esposo, de la esposa, de los hijos que Cristo. Hay personas que manifiestan más o muestran más la dependencia del dinero que de Cristo. Y cuando usted y yo estamos aferrados al dinero, cuando ese se convirtió en nuestra fuente, entonces nuestra vida va a marcar, nuestra conducta va a marcar lo que nosotros realmente o de lo que nosotros nos estamos alimentando. Y por eso hay cristianos débiles cuando llega la escasez. Por eso muchos lloran y aún se van de la iglesia cuando llega la escasez. Por eso muchos se lamentan cuando el esposo, la esposa, los hijos les traicionaron, les dieron la espalda y el mundo se les vino abajo. Porque su cimiento, su fuerza no era Cristo, sino un hombre, una emoción, un concepto o algo material. Pero cuando Cristo es la vid, cuando Cristo es la fuente, cuando Cristo es el centro, no importa lo que acontezca en nuestra vida, no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa si hay salud o hay enfermedad, hay riqueza o hay pobreza, no importa si los que están a nuestro lado se van, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está por nosotros, ¿quién podrá dañarnos? Porque Él lo es todo. Esto tenemos que entenderlo hoy. Lo que usted y yo estamos dando, escúcheme, lo que usted y yo estamos produciendo es el fruto de lo que estamos aferrados. Es el fruto de a lo que estamos pegados. Por eso evalúa tu fruto esta mañana. Por eso evaluemos nuestro fruto, porque si usted y yo no estamos dando vida, produciendo vida, amor, misericordia, paz, entonces no estamos pegados de Cristo. Porque si no estamos viviendo en santidad y en consagración, porque Él es santo, Él es justo y Él es separado para Dios, para la gloria de Dios, entonces no estamos pegados de Cristo. No es solo una parábola y no es solo una alegoría, es todo un test que el Señor hace en nuestra vida. Ahora me fascina que el Señor mencionó esta palabra. Y me gusta que el Señor lo diga en el marco en el que lo hizo, en el contexto en el que lo hizo. Porque esto nos ubica a nosotros y nos centra como iglesia en lo que tenemos que entender y en nuestra posición. Ahora yo quiero resaltar algo. Y quiero resaltar la iniciativa de Dios en esto. Esto no es una iniciativa de un hombre. Esta palabra no es una iniciativa de un ser humano. Esta palabra no es la iniciativa de un círculo religioso que se le ocurrió decir esto. No, es la iniciativa de Dios. Porque Dios siempre ha tomado la iniciativa a través de la historia. Desde el principio, el Dios del cielo ha tomado la iniciativa para hacer las cosas en favor de nosotros. ¿Usted lo cree o no lo cree? Él ha tomado la iniciativa siempre. Y Dios es el que ha hecho todo. Él piensa en nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él toma la iniciativa. Mire, Dios tomó la iniciativa en rescatarnos
Cuando el hombre cayó. Cuando hubo la caída en Edén, ¿quién tomó la iniciativa para levantar al hombre y para rescatarlo? ¿Fue el mismo hombre? No, fue el mismo Dios. ¿Quién tomó la iniciativa para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad? El mismo Señor tomó la iniciativa al enviar a su amado Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué? Por beneficio de nosotros. Por eso me gusta que el Señor hable este texto. Él determina que nosotros le seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Él tomó la iniciativa para hacerse cargo de toda su creación. Cuando Dios creó todas las cosas, Él tomó la iniciativa de hacerse cargo. Él puso el hombre en el huerto, pero Dios sustentaba todas las cosas. ¿Acaso no la sigue sustentando Dios? Sí, la sigue sustentando. Él tomó la iniciativa al hablarle al hombre para que se arrepintiera de su pecado. Él toma la iniciativa cuando tú vienes a la iglesia por primera vez. Cuando llegas a este lugar, no llegas porque alguien te invitó y la iniciativa fue de esa persona. Llegas acá porque el Señor tomó la iniciativa, quiso rescatarte, quiso hablarte para que te arrepintieras y usó a alguien para que estuvieses en este lugar. Pero la iniciativa es de Dios, el deseo del Señor. Él tomó la iniciativa para redimirnos y salvarnos. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo tenemos una necesidad. Hay una necesidad en todos los que estamos acá. Y la necesidad se llama Cristo. Esa es nuestra necesidad. Pastor, yo conozco de Dios tantos años, llevo a la iglesia mucho tiempo, soy líder, puedes decirme todo lo que quieras, pero yo te voy a decir algo: nunca vas a dejar de necesitar a Cristo. Nunca vas a dejar de necesitar al Señor, porque sin Él nada puedes hacer. Y para muestra un botón, ¿cuántos hombres a través de la historia usted ha visto? Grandes predicadores, grandes pastores, hombres y mujeres que Dios usó de una manera tremenda. En algún momento determinado de su vida se separaron de la vida verdadera, y fue el hecatombe y la caída más grande, estrepitosa para estos hombres. Por eso usted y yo no podemos dejar a Cristo. No importa lo que estés viviendo, no importas en el nivel espiritual que te encuentres, no importas en el nivel socioeconómico que te encuentres, Cristo es necesario. Y hay una necesidad para nosotros: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús está marcando una dependencia de Él. Él está marcando una dependencia de Él y únicamente de Él, al decir yo soy. O sea, recuerda el nombre yo soy, ¿cierto? El eterno, el autoexistente, el único Dios. Que no hay otro fuera de Él. Cuando Él dice yo soy, no hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otra fuente. Yo soy la vid verdadera. Está marcando una dependencia total de Él. Y Él es gráfico al decirlo con este ejemplo de la vid. Pero Él habla de permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Sabe qué está hablando el Señor Jesús acá? Y es muy lindo, porque cuando Él dice permanencia, dependencia de mí, dice permaneced en mí y yo en vosotros, Jesús muestra tanto que Él como nosotros estamos unidos. Es una correlación. Él siempre está presente. ¿Cuántos creen que Dios siempre está ahí para nosotros? Pero nosotros no siempre estamos para Dios. Él siempre está para nosotros. Él siempre quiere estar con nosotros. Él siempre quiere hablarnos. Él siempre quiere ministrarnos. Él siempre quiere tener comunión con nosotros.
Pero no siempre nosotros queremos tener comunión con Dios. No siempre nosotros queremos relacionarnos con Dios. No siempre nosotros queremos intimar con Dios más. Por eso Él dice acá: permaneced en mí y yo en vosotros. Es una comunión fuerte, es una comunión sólida. Si el pámpano no se aferra a la vid, de donde viene su fuerza, su nutriente y toda la capacidad para producir fruto, entonces nada tiene sentido. Jesús menciona la necesidad de permanecer y nos da las razones. ¿Y sabe cuál es la necesidad de permanecer? ¿Sabe cuál es la razón para permanecer en Cristo? ¿Cuál es? Yo lo he hablado todo el sermón. Lo he dicho todo el sermón. ¿Llevar qué? Fruto. Llevar fruto. Quiero hacerle una pregunta esta mañana. No me va a contestar ni va a levantar la mano. Usted se va a responder. ¿Qué fruto está dando usted hoy? ¿Cuál es su fruto? ¿Cuál es el fruto que usted está produciendo esta mañana? Porque si hay fruto de amargura, entonces no estás en la vid verdadera. Porque la vid verdadera no es amarga. Porque si no hay fruto de arrepentimiento, entonces no estás en Cristo. Porque Él no es pecado y Él no hace nada malo. ¿Cuál es el fruto que esta mañana estás evidenciando? Ahora, venga, no se me disperse ni se me distraiga. Ya lo pensó, ya lo evaluó, quizás tiene más cosas, se lo dejo de tarea para su casa. Pero quiero que miremos el versículo 6 porque me llama la atención. Y está hablando de aquellos pámpanos que no dan fruto. Y dice el versículo 6: el que en mí no que es permanecer, habitar, que es permanecer, morar, que es permanecer, tener o estar en una relación continua. El texto dice en el versículo 6: el que en mí no permanece, ¿qué? Será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué pasa? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque si usted y yo no estamos dando fruto, entonces ¿qué pasa? Somos ese tipo de pámpanos. ¿Y qué pasa con ese pámpano? Ya no sirve. Ya no sirve. Note, iglesia, que esto es interesante. Ahora, cuando el Señor habla de esto, está hablándole a la iglesia, al pueblo, a sus hijos, a aquellos que abrieron el corazón, a que quizás le dijeron: tú eres nuestro Señor, pero no están evidenciando estar aferrados a la vid. Y se secan. ¿Sabe por qué se secan? Porque no hay permanencia en Cristo. Porque hay una abierta persistencia, una voluntaria persistencia en el pecado, una abierta y voluntaria rebeldía de Dios, en contra de Dios, perdón. Eso es. Cuando una persona no quiere obedecer a Dios, cuando una persona no quiere alimentarse de Dios y persiste en el pecado, lo último que va a pasar, o ya lo que va a acontecer es que va a ser ¿qué? Quitado y echado al fuego. Ahora, no es porque el tronco sea malo, no, la rama no quiso aferrarse. Y si no se alimenta y si no se nutre, pues se va a secar. ¿Y qué hace el labrador? ¿Qué hace el dueño de la viña o del viñedo para que dé fruto? Tiene que quitar, tiene que limpiar, hasta el punto que dé fruto. Y si no quiere dar fruto y dice: no quiero dar fruto, ya no quiero dar fruto y me rebelo y estoy, lo último que tiene que hacer, entonces, si no quiere dar fruto, venga para acá, mijo, machete, y para la paila 8 o triple 6, ¿cierto? No hay más de otra. Ahí no hay más de otra. El texto lo dice. Mire, yo le voy a decir algo.
¿Cuántos en este lugar cometen pecado? Levanten la mano los que cometen pecado. Epa. Listo, baje la mano. ¿Y cuántos en este lugar son pecadores continuos? Ay, 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 hay algunos que no levantan la mano. Pastor nos va a cartelear. Mire, el hecho de caer en un pecado ocasionalmente es asunto delicado y tenemos que corregirnos, ¿sí o no? ¿Usted lo cree o no lo cree? Usted cayó en pecado ocasionalmente. Usted vio pornografía. Usted quizás mintió. Usted quizás fornicó, adulteró. Ocasionalmente, eso es grave y tienes que arrepentirte. Y tienes que buscar al Señor. Pero es muy diferente al que está viendo pornografía constantemente. Es muy diferente al que está constantemente adulterando porque se está burlando de Dios, pisoteando la sangre de Cristo. Esos ya no sirven. Si no se arrepienten, serán echados al fuego. Serán echados al fuego. Jesús es amor y misericordia, ¿cierto? Lindo el texto que nos dice, Él es la vid, pero también es duro y también es directo, porque la iglesia necesita entender esto. La persistencia al pecado es grave. La persistencia al pecado es terrible y usted y yo tenemos que corregirnos. Ahora, el Señor, ya me acabó el tiempo y apenas voy en el primer punto. El Señor dice lo siguiente en el versículo 7. Vaya conmigo al versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿A cuánto les gusta esto? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A usted le gusta eso? Ay, ahí sí nos fascina, ¿cierto? Ay, la Biblia dice que yo puedo pedir todo, que lo que yo quiera será hecho. Pero hay un condicional. ¿Y cuál es el condicional? Y yo le voy a decir algo más. Si habla de todo, ¿cierto? Pero entendamos algo más. Él lo es todo. Entonces no nos vayamos, ay, me va a dar plata, terrenos, riquezas, habilidades. Sí, eso es muy lindo, eso lo puede hacer el Señor. Pero cuando habla de todo, es Él. Es Él. Yo le voy a preguntar algo. ¿Qué más necesitamos nosotros si tenemos a Dios? La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata, ¿no? ¿Sí o no? Ahí nos gusta. La Biblia nos dice que en Él hay sanidad, que en Él hay ¿qué? Libertad, que en Él hay fortaleza, que en Él hay seguridad. Hay una cantidad de salmos que nos hablan, cantidad de cosas hermosas de quién es el Señor. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero es interesante cómo el Señor nos da un condicional y es la permanencia en Cristo. Es estar en Él. Ahora el texto dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay algo interesante. Ya nos está mencionando como la vid verdadera. Ahora Él está hablando de la palabra. Ahora está hablando de su palabra, de sus palabras. Y el verbo es interesante, ¿sí? Ya es su palabra, no son las cosas del mundo, no es el hombre, no son los conceptos de esta tierra en la que tenemos que permanecer. Es en la palabra de ¿quién? De Dios. Por eso usted y yo nos damos cuenta cuando estamos débiles. Cuando usted y yo no nos inventamos acá, estamos débiles. Cuando esta no es nuestra fuente, estamos débiles. Cuando este no es nuestro estilo de vida, esta no es la norma de fe y de conducta para usted y para mí, estamos perdidos. La palabra no es solamente un libro. Esto no es solamente un texto escrito. Esta es la norma de fe y conducta de todo creyente. Esto es lo que usted y yo vivimos. Esto es lo que usted y yo practicamos. Por esto nos movemos. Por esto usted y yo accionamos. Porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de ¿quién? De Dios. El mundo tiene muchas normas de fe y de conducta.
Usted va al mundo y usted mira la filosofía de hoy en día y hay muchas normas de conducta. Algunos pueden gustar de las mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Eso es una norma de conducta para el mundo. Normal, normal. Hoy en día el que practica el pecado, eso es normal, porque tienes que hacer lo que te agrada. Si para ti eso es bueno, para ti es agradable, a ti te gusta y te hace sentir bien, practícalo. Eso es lo que nos dice el relativismo, ¿sí o no? Pero la única norma de fe y conducta del creyente, ¿cuál es? La palabra de Dios. Es esto lo que usted y yo tenemos que vivir. Y el Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra nos enseña mucho de esto. Me gusta cómo el salmista en el Salmo 40 versículo 8 declaró lo siguiente. Vaya conmigo un momento al Salmo 48 y deme unos minutos más, que me faltan 5 puntos todavía. Salmo 40 versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra no es cualquier cosa. El salmista está hablando que la palabra es algo que para él era importante. No era cualquier concepto. La palabra para el salmista era algo deleitoso. ¿Para usted deleitosa la palabra de Dios? Si usted permanece en la palabra del Señor, usted está firme. Y si usted permanece en la palabra del Señor, o sea, si usted habita en la palabra de Dios, si para usted la palabra es un deleite, usted come palabra, usted vive palabra, ¿cuál va a ser el fruto que usted va a evidenciar? ¿Cuál va a ser el fruto? Lo que la palabra te dice, lo que la palabra te marca, ese va a ser el fruto que tú vas a evidenciar en medio de la vida que tienes. No solo es algo de agrado, sino también es el centro de nuestra vida. Amén. La palabra es el centro. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Y quién es Cristo? La vid verdadera. Nota lo interesante de esto. Ahora la palabra tiene una función, según Dios. Tiene una función. ¿Y cuál es la función de la palabra? Versículo 3. Ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se da cuenta que Dios nos da toda la herramienta para triunfar? ¿Se da cuenta que Dios nos da todas las herramientas para dar fruto? Para que un árbol de fruto tiene que ser limpiado, podado. Y no damos un poco más de contexto, porque cuando hablamos de agricultura, podemos quedarnos mucho rato acá hablando de eso. Hay necesidad de podar árboles, podar ramas para que crezcan, para que den más fruto. Pero aquí nos habla de que la palabra nos limpia. ¿De qué tienes que ser limpiado? Y para que sea limpiado necesitas ¿qué? La palabra de Dios. Lo dijo el salmista en el versículo 7 del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en segundo lugar, no solo nos limpia, sino que nos da un enfoque correcto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. ¿Qué más? Y seáis así mis discípulos. Interesante, aquí hay un enfoque correcto. Si la palabra de Cristo está en nosotros, si nosotros estamos en la palabra, hay un resultado, hay algo que se produce y hay un enfoque correcto. ¿Y cuál es el enfoque correcto? ¿Y cuál es el resultado? Dar fruto, más fruto y mucho fruto. Escucha esto: dar fruto, más fruto y mucho fruto. Y con esto quiero terminar. Miremos lo que dice el versículo 2.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí habla de un pámpano que lleva ¿qué? Fruto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo demos? Fruto, en primer lugar. ¿Listo? En primer lugar, lo que Dios quiere es que demos fruto. Luego en el versículo 2, en la última parte dice, para que lleve ¿qué? Más fruto, lo limpia, lo poda, lo organiza, no solo para que dé más, para que dé fruto, sino para que produzca más. ¿Cuántos en este lugar quieren producir más para el Señor? ¿Cuántos han producido fruto? ¿Y cuántos quieren producir más? Ahora, el Señor no es escaso, porque el Dios que usted y yo tenemos no es tacaño, ¿cierto que no? ¿O es tacaño el Dios que usted y yo tenemos? No, los tacaños somos nosotros. Y el Señor no solo quiere que dé fruto, sino que dé más fruto. Pero note lo que dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8: no estoy glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seráis así mis discípulos. Más fruto. Dios quiere más de ti. Dios anhela más de ti. Dios espera más de ti. Dios está buscando más de ti. Pero la única manera de hacerlo es estando aferrados a la vid verdadera. Mire, el fruto es mucho en la medida en que se mantenga la vinculación con Jesús. El fruto es mucho en la medida en que usted y yo estamos aferrados a Cristo. Si usted está poco aferrado a Cristo, si usted no está nada aferrado a Cristo, no va a dar fruto, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si no está aferrado a Cristo? Se seca. Si usted está medio aferrado a Cristo, entonces usted va a dar ¿qué? Poco fruto, ¿cierto? Porque usted no se está nutriendo de lo que tiene que nutrirse. No hay vida ahí, solamente hay una religiosidad. Entonces usted no está dando el fruto que se espera. Pero es cuando usted está vinculado a Cristo, cuando hay comunión, cuando hay dependencia vital de Él, usted lleva mucho fruto. Noten la progresión en esto. La progresión, al principio se habla del propósito divino, que es que el creyente lleve fruto. Luego la acción divina prepara al creyente, lo limpia, lo poda para que lleve más fruto, ¿cierto? Y en tercer lugar, el Señor hace algo maravilloso y hace que por su obra, porque hay una dependencia y hay una relación correcta y hay una fortaleza en el Señor, una seguridad en el Señor, no solo lleva fruto, no solo da más fruto, sino que da mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mejor dicho, ¿sabe qué viene a pasar? Que ya usted no vive en usted mismo, usted vive en Dios. El apóstol Pablo lo dijo. Quiero que me acompañe a este texto, Gálatas 2:20, y con eso termino. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo. ¿En quién? En mí. Y lo que vivo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Eso es llevar mucho fruto. Cuando usted no vive para sus deleites, sino que vive para Dios, usted da fruto. Cuando usted permanece en el Señor, usted está arraigado en Dios, usted busca al Señor, usted no busca lo suyo, usted busca lo de qué. Por eso dice: en esto es glorificado ¿quién? ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Solo que des fruto? No, que con el fruto que tú des, con el fruto que produces, Él sea ¿qué? Glorificado. Yo le pregunto: ¿cuántos en este lugar quieren glorificar a Dios? ¿Usted quiere glorificar a Dios? ¿Con palabras o con frutos? Colóquese de pie y vamos a adorar al Señor. ¿Sabe que el fruto que el Señor quiere no es algo cuantificable? El fruto que el Señor desea
es que se desarrolle el carácter en ti, que el carácter de Cristo se manifieste en ti. Y cuando usted y yo vivimos de esta manera y el carácter de Cristo está en nuestros corazones, usted y yo vamos a adorar y a glorificar al Padre, porque para eso vino Cristo. Y eso hizo Cristo, glorificó al Padre todos los días de su vida. Eso hizo Cristo, glorificó al Padre a través de la obediencia, glorificó al Padre a través de su consagración y de su santidad. Eso hizo Cristo, glorificó al Padre al amar su palabra. Él lo hizo Cristo, eso hizo Cristo, glorificó al Padre al amar de tal manera que entregó su vida por todos nosotros. Cierre sus ojos. Yo quiero que usted en esta mañana pueda meditar estas palabras para su vida. Y que usted pueda sentir el corazón del Señor en esta hora. Cuando Jesús declaró estas palabras, Él sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Él sabía cuánta religiosidad aún había en aquellos que lo seguían. Él sabía cuántas limitaciones aún tenían ellos. Y Él sabía cuán necesario era que ellos permanecieran en la vid verdadera. Al hablarnos esta mañana, el Señor también lo sabe hoy. Y sabe cuánto necesitas de Él. Y sabe cuán necesario es que tú te acerques a Él y le busques con todo el corazón y te aferres a la vid verdadera. ¿Cuál es el fruto que estás dando hoy? ¿Qué es lo que estás entregando? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿En qué se están gastando tus fuerzas? ¿A dónde se están yendo tus intenciones? Tu deseo, ¿hacia qué o hacia quién están orientados? No hay otro sino Cristo. Y no hay nadie más importante sino Cristo. Y no hay nada en este mundo fuera de Cristo. Él lo es todo, iglesia. Y separados de Él nada podemos hacer. Pero cuando tú y yo estamos en Él, Él nos da la vida, Él nos da la fuerza. Cuando tú y yo estamos en Él, Él nos da la dirección, Él orienta nuestro camino. Cuando tú y yo estamos en Cristo, no nos extraviaremos, no nos perderemos. Cuando su palabra en nuestra hoja de ruta, iremos al lugar seguro, estaremos en el camino correcto, en rumbo a nuestra morada eterna, porque Cristo lo es todo. Pero cuando Él no está en nuestra vida, nos vamos secando, nos vamos muriendo, y el mundo que está afuera nos devora. El mundo que está afuera nos consume. Por eso esta mañana acércate a Él. Y antes de cantar esta canción, yo quiero que usted haga algo. Antes de levantar este cántico, haga algo. Y antes de salir de este lugar, determine en su corazón
Y dígale al Señor: Señor, tú eres la vid verdadera. Perdóname, Señor, porque me he aferrado a cosas vanas en este mundo. Vamos, dígaselo al Señor. Perdóname, Señor, porque me he alimentado de vides engañosas, de vides falsas, de vides, Señor, que atraen a la mirada y a los sentidos, pero que no son reales, Señor, y que son falsedad. Perdóname en esta hora. Hoy, Señor, yo me aferro a ti. Dígale: Señor, y en esta mañana yo reconozco tu palabra. Solo tú eres la vid verdadera. Quiero permanecer en ti. Dígaselo con todo el corazón. No deje que llore solo. Hágalo esta mañana. Usted sabe lo que ha vivido. Usted sabe lo que se ha movido. ¿Dónde ha estado? Dígale al Señor en esta mañana: yo quiero permanecer en ti, la vid verdadera. Enséñame a aferrarme con todo mi corazón a ti. Ayúdame a pegarme a ti, Señor, con todas mis fuerzas y no soltarme más, Señor, porque solo tú eres mi fuerza. Solo tú eres mi esperanza. Solo tú, Señor, eres mi vitalidad. Y solo en ti, Señor, está mi plenitud. Esta mañana, Señor, yo te lo pido y yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Levanta este cántico y dile al Señor que Él es todo para ti. No solo lo cante. Esta sea una declaración en esta mañana de su iglesia. Y